acabó con la vida de un emigrante venezolano durante una pelea callejera por un teléfono celular en Colombia. Soy libre de estar hablando mierda, marica, porque te rompo la madre. Antes de empezar a hablar sobre el tema, en concreto debemos saber qué es la conciliación. La conciliación es un mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos alternativo al proceso jurisdiccional que permite que dos o más personas, sin necesidad de la intervención de un juez, pero sí con la de un tercero denominado conciliador, gestionen y resuelvan de manera autónoma y satisfactoria conflictos conciliables, transigibles o desistibles. Ahora bien, para poder hablar sobre la conciliación en materia civil, también debemos recordar en qué consiste el derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios del derecho que regulan las relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o forzosas, entre personas privadas o públicas, tanto naturales como jurídicas de carácter privado y público, siempre y cuando no actúen en ejercicio de potestades públicas. Para hablar de la conciliación en materia civil es necesario conocer los antecedentes, y esta aparece de manera general con la expedición del Decreto 2282 de 1989, que modificó el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo la audiencia de conciliación, el saneamiento, la decisión de excepciones previas, fijación del litigio, pero solo en procesos ordinarios y abreviados. Posteriormente se expide el Decreto 2303 de 1989, que entre sus disposiciones tenía: la primera, crea y organiza la jurisdicción agraria; la segunda, otorga a las partes la posibilidad de efectuar conciliación de común acuerdo posterior a la contestación de la demanda; y la tercera, se cambia la fijación del litigio por el decreto de pruebas en la audiencia de conciliación, sanamiento y excepciones previas. Pero es realmente con la expedición de la Ley 23 de 1991 que se instala de manera definitiva la conciliación en asuntos civiles, en el ámbito procesal y extraprocesal, siendo este último que en caso de no darse, la audiencia se realizaría en virtud del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, si se iniciara el respectivo proceso. Después se expidió el decreto 2651 de 1991 y algunas disposiciones fueron: consagró la audiencia de conciliación como obligatoria. Esta debía de realizarse en primera instancia y en todo caso antes de concluir la etapa probatoria. El carácter de la audiencia era judicial y procesal y reemplazó la fase de conciliación consagrada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, este decreto fue expedido con carácter temporal, pues su vigencia fue solo de 42 meses, aunque se prorrogó por varios años, y finalmente fue sustituido por la Ley 446 de 1998, con la que se dictaron normas de descongestión, eficacia y acceso a la administración de justicia. Además de lo anterior, reglamenta las diferencias en las conciliaciones o en las modalidades de conciliación en cada una de las áreas del derecho, esto es civil, laboral, familia y contencioso administrativo. Finalmente, el legislador expidió la Ley 640 del 5 de enero del 2001, la cual entra en vigencia un año después de su expedición, es decir, en enero del 2002. Y es a través de esta ley que se hacen modificaciones sustanciales a la figura de la conciliación, como quiera que pasa a ser requisito de procedibilidad para acudir a las autoridades jurisdiccionales.
Ahora nos debemos preguntar ¿qué aplicabilidad tiene la conciliación en asuntos de derecho civil? La conciliación en derecho civil permite que dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos tenga aplicación en conflictos referidos a derechos y obligaciones originados en la autonomía privada de la voluntad o de manera inmediata en la ley, tales como relaciones de propiedad, obligaciones y contratos no mercantiles contraídos entre ellos, y en general se centra en las relaciones, situaciones, estados y derechos subjetivos de las personas. Son normas que regulan el desarrollo de la personalidad de las personas físicas y su autonomía privada de la voluntad en sus aspectos y contenidos familiares y patrimoniales. Estos últimos, que también se predican de las personas jurídicas, permiten la adquisición y transmisión por causa de muerte o por acto entre vivos de bienes y servicios. La tríada persona, familia y patrimonio, integrada por la propiedad y los derechos de obligaciones, es su fundamento. ¿Qué asuntos no son conciliables en materia civil? No es posible conciliar sobre los siguientes asuntos: los relativos al estado civil, ya que los derechos y estados que de él se derivan son irrenunciables, imprescriptibles, inconciliables, intransigibles e indisponibles. Los derechos patrimoniales personalísimos, como lo son el derecho al nombre y los derechos de uso y habitación. Los negocios de enajenación y de constitución de gravámenes de los bienes inmuebles de los incapaces, así como la enajenación de sus derechos hereditarios y la división de bienes inmuebles de los menores, a menos que exista decreto judicial previo y aprobación judicial posterior. En los demás asuntos expresamente prohibidos en la ley. ¿Cuándo la conciliación es un requisito de procedibilidad de la demanda en asuntos civiles? La conciliación en derechos civiles es obligatoria para los siguientes procesos: procesos declarativos, de que tratan los artículos 396 y 397 del Código de Procedimiento Civil, modificados por la Ley 1395 de 2010, hoy proceso verbal. Los procesos de servidumbres, de posesión, entrega material de la cosa por el tradente al adquiriente, rendición de cuentas, pago por consignación, responsabilidad civil contractual y extracontractual, entre otros asuntos. En toda conciliación encontramos tres elementos: elemento objetivo, que es el conflicto que se trata de resolver; el elemento subjetivo, que se refiere a las personas o sujetos que intervienen en la conciliación, quienes deben ser plenamente capaces; y el elemento metodológico, que se refiere al trámite o proceso que debe surtir, que es de orden legal. ¿Qué asuntos son conciliables en materia civil? Son conciliables, transigibles o desistibles los asuntos que sean competencia de los jueces civiles y que cumplan los siguientes requisitos. Primero, debe tratarse de relaciones o situaciones jurídicas de contenido patrimonial o económico. Segundo, estar referidas a derechos y obligaciones originados en la autonomía privada de la voluntad, como los negocios y los contratos, o de manera inmediata en la ley, como la responsabilidad por daños. Tercero, que esas relaciones y situaciones no sean de carácter mercantil, de familia ni de derecho sucesoral. Cuarto, deben ser conciliables, transigibles o desistibles, y que no exista expresa prohibición legal. ¿En qué asuntos civiles no es obligatoria la conciliación como requisito de procedibilidad? Entonces, tenemos que en la restitución de inmueble arrendado, en los procesos de pertenencia, en los procesos de deslinde y amojonamiento, en los divisorios, en los procesos ejecutivos, en los procesos en los cuales se pretende solicitar una medida cautelar y en los procesos en donde se desconoce el domicilio del demandado. También hay que tener en cuenta que no es obligatoria la conciliación en los procesos donde una de las partes es un sujeto indeterminado. El primer juzgado civil transitorio de descarga de Trujillo, tras una sentencia de la Corte Suprema, llegó hasta el inmueble de la cuadra 5 del Jirón Orbegoso para desalojar a sus ocupantes. Sin embargo, este no se realizó porque ambas partes llegaron a una conciliación. El inmueble está en litigio desde el año 2012 y allí funciona el restaurante La Cueva de los Tallos. Veamos ahora cuáles serían los efectos del acuerdo conciliatorio en materia civil.
Entonces, en primer lugar, tenemos que el acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada. Esto es, que los acuerdos adelantados ante un conciliador autorizado por la ley, lo que buscan es asegurar que lo que allí se consignó, lo que allí se estableció, no sea objeto nuevamente de debate a través de procedimientos judiciales o de otro mecanismo alternativo de solución de conflictos. En primer lugar, esta es la renovación de la autoridad del acuerdo conciliatorio, que al tener la facultad de no volver a ser objeto de discusión, anula todas las medidas o todos los medios de impugnación que puedan llegar a modificar. Presta mérito ejecutivo. Esto dentro de los términos del artículo 66 de la Ley 446 de 1998. Esto quiere decir que si en el acta de conciliación hay una obligación expresa, clara y exigible, y de conformidad con el artículo 448 del Código Civil, es de obligatorio cumplimiento para la parte que se imponga dicha obligación. Si esa parte incumple la obligación adquirida, puede dar lugar al inicio de un proceso ejecutivo en búsqueda del cumplimiento forzoso de esta obligación. Veamos ahora qué pasaría si el acuerdo conciliatorio en materia civil es parcial. Pues primero, tenemos que el acuerdo puede darse de forma total o de forma parcial. En forma total se negocian todas las pretensiones y pues se llega a un común acuerdo. Y parcial cuando se llega a acordar algunas de las pretensiones y las otras se dejan para que las resuelva un juez. Lo que es claro es que debe quedar en el acta registrado de manera expresa cómo se llegó a la negociación, si de forma total o de forma parcial. ¿Qué pasa cuando no se logra llegar a un acuerdo conciliatorio en materia civil? Puede que la audiencia no se realice por inasistencia de las partes o de una de ellas. Cuando esto ocurre, el conciliador puede emitir una certificación, una constancia de que se realizó la audiencia y que le servirá al convocante para recurrir ante la justicia ordinaria. Esto en los casos que le exigen agotar el procedimiento de conciliación para poder proseguir con su demanda.